Creo que Jesús no es únicamente el hombre de las respuestas, sino más bien creo que Jesús es el gran preguntador. Sabemos que Jesús hizo algo más de 300 preguntas. Están expuestas y reflejadas en los evangelios. Jesús es el mayor comunicador de la historia. Él es el verbo, es la palabra. Es la palabra hecha carne. Todo Él es comunicación. Dice la palabra de Dios que su plan era mandar a su Hijo Jesucristo para que el velo se rasgara y poder tener una comunicación directa con aquellos que le buscaran. Él vino a relacionarse con el hombre, con el ser humano. Y el estilo de comunicación de Jesús, que creo que es interesante poderlo estudiar, que te animo a que tú, en tu casa, de manera personal, busques ese estilo de comunicación que tenía Jesús. Y se centraba en dos cosas. Contaba grandes historias y hacía grandes preguntas. Y yo, mientras preparaba el mensaje, dice, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo que Jesús tenía para hacer preguntas? Y se me ocurrieron algunas que yo quisiera compartir. Él hacía preguntas para provocar compromiso, para llevar a las personas al compromiso. Hacía preguntas para construir relaciones, para iniciar una conversación. Esto le pasó a la mujer samaritana. Por favor, ¿me das de beber? Y para mí, personalmente para mí, muy importante, una de las intenciones que tenía Jesús a la hora de hacer preguntas era para provocar una reflexión interior. Para que miremos hacia dentro de nosotros. Para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Un corazón que es engañoso y perverso. El pueblo de Israel dice que Dios le tuvo que llevar a un desierto, y en ese transcurso le dije, te he afligido, he tenido que tratar contigo para mostrarte tu corazón, para ver lo que había en tu corazón. Y la traducción correcta no es que él necesitaba ver lo que había en el corazón del pueblo de Israel, sino buscaba que el mismo pueblo hiciera una introspección para darse cuenta de lo que había en su interior. He cogido algunas, no voy a compartir las 300 preguntas, voy a mostraros 8 de ellas. Si esto va, claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Claro que pregunta, No va. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Pero ¿y vosotros? Pregunto, ¿quién decís que soy? ¿Quién es Dios para ti? Esto es un pasaje en el que Jesús le preguntó, ¿quién dice que soy? Pero luego él les hace una pregunta que luego Pedro contestó, pero lo hizo por la revelación del Espíritu Santo. Pero él le hace una pregunta y hoy quizás también sería bueno que recibamos esa pregunta, que digas, que tú puedas decir quién es Dios para ti.
Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Eran 2 ciegos. Y él les preguntó que qué querían que les hiciese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿acaso queréis iros también vosotros? Estas son algunas de las preguntas que, si tú las analizaras de manera personal, todas ellas requieren una respuesta tuya. Y requería, porque luego otra de las intenciones de las preguntas es que quien formula la pregunta espera la respuesta. Y quisiera compartir en esta mañana un texto que contiene la primera pregunta que hizo Jesús. Y está reflejada en los evangelios, en el Evangelio de Juan concretamente. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos acercar al texto para que nos haga analizar, reflexionar y considerar. Yo cuando abrí la pregunta, la había leído muchas veces, pero cuando lo leí, me llamó la atención. Y que en esta mañana podamos escuchar la pregunta de Jesús y podamos reflexionar para reorientar nuestras motivaciones, nuestro caminar en Cristo y nuestro corazón. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús, al darse la vuelta y ver que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Y ellos le dijeron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Les dijo: «Venid y ved». Por lo tanto, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos la revela. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que te enseñores, que te pongas en el centro de esta reunión, que toques nuestros corazones, nuestras mentes, que nos hagas entender qué es lo que quieres decirnos, qué es lo que quieres contarnos. Señor, y por eso yo te pido en el nombre de Jesús que apartes la carne, la sangre, y que tu Espíritu Santo se enseñoree, tome las palabras que tú has puesto en mi corazón y las transmitas, Dios mío. Recibe toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Fíjate que pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscas tú de Dios? No es una pregunta fácil de responder. Como todo lo que es Jesús, decía que era un comunicador, pero luego era alguien que te llevaba a zarandear, a romper muchas estructuras quizás que hayan en nuestra manera y conceptos de entender las cosas espirituales. El mismo Nicodemo no entendía cuando se encuentra con Jesús, y Jesús le dijo: si no entiendes las cosas que te estoy hablando, ¿cómo vas a entender las espirituales? Y era un hombre que era un principal en la sinagoga. Y la pregunta en esta mañana para ti y para mí es: ¿qué buscas? Lo primero que hemos visto es que dice que Jesús pasaba por ahí. Habían 2 discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, si lees el contexto,
Juan el Bautista les dice que allí estaba el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Y luego ellos lo que hacen es empezar a relacionarse con Jesús. Pero lo primero que tenemos que ver es que Jesús pasaba por allí. Y qué importante es aprovechar el momento que Jesús pasó. Qué importante es. Qué importante es estarte atento al momento en que Jesús pasa por tu lado. Eso le ocurrió al ciego Bartimeo, le pasó a 10 leprosos, le pasó a una mujer enferma de flujo de sangre, a un hombre con la mano seca. Podríamos hacer referencia, pero la pregunta es, ¿te acuerdas cuando Jesús pasó por tu vida? ¿Te acuerdas? ¿O ya no te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Jesús pasó? En el año 1990, estaba de responsable en un centro de rehabilitación. Y allí todos los días teníamos devocionales y todos los días hablábamos del Señor, porque luego les queríamos transmitir a los internos que Jesús era el único que podía sacarles de la droga y de sus adicciones. En aquel entonces habían casi 40 personas entre toxicómanos y alcohólicos. Y se iban, muchos se iban, a los pocos días no aguantaban y se iban. Y había una frase muy común, que cuando hablaba con ellos para decirles que intentaran esforzarse en seguir adelante, había una frase que ellos decían: si me engancho, volveré. Y había un joven que era de Madrid, era de Vallecas, del Pozo del Tío Raimundo. Y me dijo eso, él se fue y me dijo esta frase: no te preocupes, José, todavía no es mi tiempo. Y si me engancho, volveré. A los 15, 20 días ingresó su hermano Ray. Y cuando ingresó, me dijo: he venido, primero porque estoy enganchado, pero ayer encontraron a mi hermano tirado en un descampado, muerto por una sobredosis. No depende de ti y de mí. Hay que aprovechar el momento que Jesús pasa. No depende de ti y de mí cuándo Jesús tiene que pasar. Por eso Pablo decía que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicomoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Zaqueo bajó de prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús hoy está aquí. Lo vuelvo a decir: Jesús hoy está aquí. Amén. Hemos cantado que queremos conocer al Espíritu Santo. Y si lo cantamos es porque tenemos la certeza que el Espíritu Santo está aquí. Hay una alabanza muy bonita que dice que el hombre de Galilea va pasando.
pasándola. Y hoy el Espíritu Santo de Jesús es quien nos preside en esta mañana. Y quiero hacerte una pregunta también que tú puedas interiorizar, y es: ¿viniste con el deseo de buscar su presencia? ¿Qué buscas? ¿De buscar un encuentro con Él? ¿O has venido ya llegando a poder pensar que no necesitamos más de Dios? ¿Has venido a buscar un encuentro con su palabra? ¿Viniste a buscar que Dios te hable? ¿Viniste a buscar obedecerle? ¿Has venido con ese corazón que Jesús enseñaba: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra? ¿Has venido a buscar eso? Y en esta mañana creo que deberíamos aprovechar la oportunidad como Zaqueo, y que no salgas de aquí sin que desees ver quién es Jesús, y sobre todo permite que Él se quede en tu casa. Y hay una pregunta que también nos tendríamos que hacer, y es: ¿por qué has decidido tú seguir a Cristo? ¿O por qué no deseas hacerlo? La pregunta de Jesús. Cuando tú ves el texto, Él pasa, Juan el Bautista les dice: este es el Cordero de Dios. Y entonces ellos empiezan a seguirle. Están caminando juntos, tanto Jesús como ellos dos, ellos detrás de Jesús, y todavía no había habido un contacto con Jesús. Solo había una expectación. Ellos dos estaban mirando, y llega un momento en que Jesús se gira, los mira. Jesús rompe el silencio y les hace una pregunta nada fácil de responder: ¿qué buscáis? ¿Qué esperáis de mí? ¿Por qué me seguís precisamente? Y hoy en día hay muchas personas que tienen una motivación equivocada cuando se acercan a Jesús. Van en busca de bendiciones materiales, van en busca de salud, van en busca de sanidad emocional, van en busca de sanidad sentimental. Quizás unos van porque tienen un anhelo en su corazón de algo. Y la verdad es que en muchas ocasiones hacemos de Jesús el mejor bombero. Porque cuando nuestra vida está en llamas, es cuando le buscamos. Y le buscamos para que apague el fuego. Y eso al final tiene un nombre. Son hijos interesados. Y la verdad es que creo que esa actitud le duele a Dios. Es idéntico cuando tienes hijos y tú te percatas que solamente vienen a ti a buscarte cuando tú les puedes dar algo. Y yo soy padre, y eso me duele. Hijos que solamente vienen a pedir favores, a obtener algo de ti. Y la verdad es que eso duele. Y veamos que hay muchos que buscan a Jesús, y cuando lo hallan, Jesús les dice de manera clara: Jesús es alguien que en sus características había algo que él llamaba al pan, pan y al vino, vino. Él no daba rodeos. Él hacía preguntas concretas, directas. Decía que él era la palabra, que él era un comunicador, pero la palabra lo que hace es una espada de doble filo. Entra. Y las preguntas de Jesús lo que hacen es atravesarnos. Nos atraviesan. Separan aquellas cosas que
que son del Espíritu y de las que son de la carne. Y dice que hubo un grupo de personas que le hallaron al otro lado del mar y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Eran personas que no les interesaba dónde estaba Jesús. Iban detrás de la bendición. Habían sido saciados, acababa de hacer un milagro impresionante, la multitud se había saciado de un milagro a través de 5 panes y 2 peces, y entonces él, viendo el corazón, les habla de una manera directa. Quizás en esta mañana también Dios nos hace una pregunta directa: ¿por qué me buscas? Durante el tiempo que llevo sirviendo al Señor lo he visto, y estoy seguro que vosotros también, de personas que vienen al Señor, que buscan ayuda del Señor, y cuando Dios cubre la necesidad, dejan de venir a la iglesia. Y eso es así. Era entonces y lo es ahora. Y la pregunta sigue estando en el aire: ¿qué esperas de mí? ¿Por qué me buscas? Esta gente no andaban buscando al hacedor del milagro, buscaban la bendición. Y Pablo habla a la iglesia de Filipos y les dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y tendemos a conformarnos en venir al culto, nos conformamos en cumplir quizás unas actividades, una actitud, pero no hay nuevas metas espirituales. No hay un anhelo de Dios de llegar más lejos. No buscamos desafíos nuevos. Nos acomodamos, buscamos lo nuestro y no lo de Cristo. Nos acomodamos y nos resistimos a crecer. Juan el Bautista decía: es necesario que tú crezcas y que yo mengue. Y eso sería una respuesta que podía agradar a Dios. ¿Estás buscando menguar y que Cristo crezca? Eso hay que responder. Pero no a mí, al Señor. No buscamos servir más, no buscamos amar más, no buscamos aprender más, no buscamos evangelizar, no buscamos confraternizar más, no buscamos adorar más, no buscamos más el ser como Cristo, no buscamos crecer a la estatura de Cristo, no buscamos y anhelamos la presencia de Dios como el salmista: mi alma tiene sed de ti, como el ciervo brama por las aguas. Y quizás lo que le agrada al Señor en esta mañana es que pudiéramos decirle que queremos más de Él, llegando más lejos de llevar una vida congregacional única y exclusivamente. Dios no busca hombres y mujeres que únicamente se congreguen, que pertenezcas a una congregación, que hayas pedido la membresía y seas parte de la membresía, que hay que hacerlo porque somos la familia y detrás hay unas obligaciones, hay una bendición de poder ser parte de la familia del Señor. Pero Dios no busca eso. Dios no quiere que tú busques única y exclusivamente eso. Dios busca que ames a Dios sobre todas las cosas. Que tu vida sea una vida de adoración constante a Dios. Pero nuestra naturaleza tiende a ser desagradecida. Y busca a Dios solo para que apague el incendio o para que solucione el problema. Y para eso oramos, ayunamos, y cuando Dios es glorificado, ya hemos conseguido lo que queríamos.
Y lo que tenemos que anhelar es vivir más en la presencia de Dios. Y yo quisiera mostrar un ejemplo muy real de lo que es el ser humano. Aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Durante 22 años serví al Señor en una obra cristiana evangélica que se dedicaba a la rehabilitación de toxicómanos, alcohólicos y marginados en general. Eran los leprosos de entonces. Yo me acuerdo que llegó un momento en mi pueblo que cuando me veían, yo sentía como la gente huía de mí. Y esa es la, digamos, el estigma que tienen los toxicómanos, los marginados. Es una lepra. Pude conocer a miles de personas a los 22 años. Personas que eran como yo, que habían sido como yo, que conocieron la obra del Señor. Pero no todos buscaron conocer y glorificar al Señor de la obra. ¿Te gusta esta iglesia? Céntrate en conocer al Señor de la iglesia. No busques otra cosa. No te conformes con las migajas. Dios tiene un pastel delicioso que darte. No todos buscaron conocer, no todos buscaron glorificar al Señor de la obra. Y les aconteció como lo que dice la palabra, ¿no? Que dice que una vez predicados, se apartan y vuelven a ser como el perro que vuelve al vómito y la cerda recién lavada que vuelve al fango. He visto así de casos. Porque pensaban que su único problema era la toxicomanía o el vicio. Y el problema que tenían es que no conocían a Cristo. Y esto es exactamente lo que muchos viven hoy en día. Andan buscando la bendición material, física, y nada les interesa el hacedor del milagro, Dios. No les interesa conocer a Dios, saber de Él. A Dios hay que conocer. Él, si meditamos un poco, dice que Él es el principio, Él es eterno. Eso quiere decir que nunca podremos llegar a conocer a Dios todo lo que podemos conocerle. Y poder conocer a Dios va a depender de ti, de mí, del tiempo que yo quiera dedicar para conocer a Dios. No nos interesa conocer los mandamientos de Dios. No nos interesa conocer su misión. Y a veces solamente nos acercamos y lo buscamos para recibir prosperidad material, de salud, emocional, y cuando recibe la bendición pasa como los leprosos. Desaparece. Y eso será, si se mantienen vivos, hasta el próximo incendio. En el próximo incendio volverán a buscar al bombero. Pero acuérdate que el tiempo, ese segundo tiempo, no depende de ti. Solamente depende de Dios. Aprovecha bien el tiempo. Hubo un leproso que glorificó a Dios. Y la pregunta es: ¿qué buscáis? La pregunta en esta mañana sería:
¿Buscas que tu vida glorifique a Dios? ¿Sabes qué es una vida que glorifica a Dios? Una vida que glorifica a Dios es una vida que busca su reino y su justicia primeramente. Una vida que glorifica a Dios es aquella vida que se mueve en la honestidad de ser, actuar y vivir como Cristo. Y poder tratar a los demás como Cristo nos trata a nosotros. Es poner en práctica la ley de oro. Haz con los demás aquello que te gustaría que te hicieran a ti. Eso es glorificar a Dios. Buscamos que nuestra vida glorifique a Dios. Que cuando realmente nos vean puedan decir, tienes algo. Y es que la gloria de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Buscamos vivir una vida de adoración. Todos sabemos lo que significa adoración, ¿verdad? Adoración no es levantar las manos. Adoración no es cantar lo que hemos cantado. Adoración es una vida rendida a Dios, sabiendo que todo lo que somos, lo que tenemos, es de Él. Y vivimos por y para Él. Y una vida de adoración es una vida que se enfoca única y exclusivamente en Él. Busca ser como Él, busca vivir como Él, busca actuar como Él. Eso es una vida de adoración. O hay esa parte, hay esa dualidad que había en los 10 leprosos. Hay una parte de esos leprosos que bueno, que sí, pero voy a mantenerme viviendo como yo quiero. O realmente nos hemos rendido, vamos al Señor y le damos gloria. ¿Buscas la salvación? ¿Qué menudo regalo? ¿O buscas que Él sea tu Señor? Porque serán salvos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y su Salvador. Primero Señor, después Salvador. Por lo tanto, el orden es importante. ¿Qué buscas? ¿Al Salvador o al Señor? No una frase bonita que dice el Señor. No. Que Él sea el Señor de mi vida. Que Él sea el que tome las decisiones y quien dirija mi vida. Vamos a ver la respuesta de los discípulos, que también tiene cosas. Y ellos le dijeron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Le responden con otra pregunta. ¿Vale? Jesús les pregunta que qué buscáis y ellos le responden con otra pregunta. ¿No? Dice, ¿dónde vives? ¿No te llama la atención esta pregunta? Le dice el maestro. ¿No sería normal que su pregunta fuese preguntar, maestro, ¿qué enseñas? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Para qué pueden servir tus doctrinas? Había muchas preguntas que podrían hacerle, ¿no? Entonces, ¿qué encierra esta pregunta? Yo estuve meditando y pensando qué querías saber exactamente. ¿Dónde vives? Cuando yo le pregunto a alguien dónde vives, es claro, yo tengo que ir detrás de ti, necesito saber si vives en una tienda de campaña, si vives en un colchón en la calle, si vives debajo de un puente, y según donde vivas y la casa que tengas, pues igual me voy detrás de ti. ¿Qué encierra esta pregunta? Señor, ¿hay comodidad cuando te sirvo? ¿Es una vida cómoda? ¿Hay riqueza? ¿Hay señorío? Que tú eres el Mesías. ¿Hay señorío? ¿Habrá problemas? ¿Habrá enfermedad? ¿No caes bien, Señor?
no caes bien, ¿nos perseguirán a nosotros también? ¿Dónde vives? ¿Cuál es el secreto de tu vida? ¿Cómo es vivir para ti? Y Jesús les está encaminando a un lugar nuevo, a algo muy nuevo. ¿Dónde vive? Más adelante, en Lucas 14, le dice que el que quiera venir en pos de mí y quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Por lo tanto, el Espíritu Santo hoy nos aclara qué es lo que tenemos que buscar. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. La motivación correcta para buscarle no debe de ser buscar nuevas doctrinas, milagros, comodidad, sino aprender una manera diferente de vivir. Ese es el Evangelio. A mí a veces me preguntaban que quiera conocer a Dios, quiera ser evangelista. Y me acuerdo que un día hablé con alguien y le dije, no se trata de una religión, nos llamamos evangelistas protestantes, les daba una explicación, pero me acuerdo que en una ocasión le dije, el Evangelio es una manera de vivir, no es un conocer doctrina o conocer textos bíblicos. Lo que tenemos que buscar es vivir la manera que Dios quiere que vivamos, porque el Evangelio es para vivirlo, no para conocerlo, es para experimentarlo, es para ponerlo en práctica, es para vivir como Cristo vivía. Y la pregunta es, ¿estamos buscando eso como prioridad? ¿Buscamos realmente vivir, aprender a vivir como Él? ¿Eso es lo que estamos buscando? La respuesta de Jesús fue: venid y ved. Fíjate qué respuesta. Y sabes que para conocer a Jesús es importante escuchar a Jesús y tratar con Él. Es lo importante. O sea, todas esas preguntas que ellos podían tener, ¿de dónde vives?, Jesús les dice, venid y ved. No se paró a explicarles, les dijo, experimentad, venid conmigo, vais a ver dónde vivo. No hay una referencia en la Biblia que Él tuviera una casa. Por lo tanto, es muy posible, no sabemos si Él todavía vivía en la casa de su madre, de María. No sabemos si Él podía estar viviendo en alguna casa que le dejaran. No hay evidencia sobre eso. Pero ante la pregunta de los discípulos, quizás ante la pregunta de que tú quieres saber qué es vivir para Cristo, la respuesta de Jesús es: ven y lo verás. Yo te explicaré, yo te mostraré qué es lo que es vivir para mí. Les está diciendo, buscad vosotros mismos la experiencia. No busques información en nadie, porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y lo bonito que hablábamos antes es que el conocer, el ir a Jesús, vas a encontrarte con un comunicador que, aparte de responder a muchas preguntas que puedas tener, vas a descubrir algo impresionante. Ven, experimenta y verás cómo oriento mi vida, a qué me dedico, qué es lo que hace que yo pueda vivir como vivo. Porque solamente conviviendo con Jesús aprenderemos a vivir como Él. ¿Es esto lo que están buscando? Y al final, los discípulos toman la decisión que cambiará para siempre sus vidas. Dice que se fueron con Él, vieron dónde vivía y se quedaron ahí.
creo que al final la decisión mejor que tú puedas tomar, que podamos tomar cada uno de nosotros, es vivir donde Él vive, morar donde Él mora. Y eso no te va a garantizar que te quedes, porque luego quizás lo que te pida o las preguntas que te haga no te van a gustar. Y nos puede pasar como los leprosos que luego no glorifican a Dios, o como aquellos que después de andar con Él dicen que volvieron atrás. Jesús le preguntó: ¿queréis iros vosotros también? No te garantizo que si vas al Señor y miras y experimentas con Él, te vayas a quedar. Lo que sí te puedo garantizar es que a partir de ese día tu vida va a ser diferente. Y lo que vas a cosechar va a ser mucho mejor de lo que tú te puedes imaginar. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que viva yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. ¿Es esto lo que estás buscando? Eres como el salmista que has demandado, que es algo que tú has introducido en tu vida como algo prioritario. He demandado al Señor, esta buscaré, que viva yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. Cuando entramos en contacto con el lugar donde vive Jesús, cuando nos introducimos en ese mundo, nos damos cuenta, en esa experiencia vamos a ver de una manera directa que quedarse con Él es mucho más precioso que el oro. Porque lo que te va a dar Cristo no te lo va a dar nada ni nada. Y el evangelista Juan da mucha importancia a lo que está sucediendo. Están haciendo el pequeño grupo de discípulos. Y por eso aquí le da un peso importante en cuanto a las preguntas y las respuestas. Y al final, para resumir, lo importante no es buscar algo, no sé qué buscas, pero Dios en esta mañana nos hace una pregunta: ¿qué buscas? ¿Qué te interesa de Él? ¿Cuál es la motivación que te lleva a buscarme, a seguirme? Y al final, lo importante no es buscar algo, no busques el milagro, no busques la comodidad, no busques que Él te dé aquellas cosas que tú anhelas y que tú dices: es que es lo que necesito para mi vida. Lo que necesitas para tu vida es a Cristo. Eso es lo que necesitas. Lo demás, Dios irá añadiendo. Por lo tanto, no busques algo, busca a alguien. Lo importante es conocer más de Jesús, tener más datos de Jesús, penetrar más, con más discernimiento en la doctrina. Lo más importante no es eso que está bien, sino lo más importante es que te puedas encontrar con Jesús, con una persona viva, en una relación íntima, personal. Y cuando hagas esto, porque es directamente proporcional, cuando más buscamos a Dios, más ganas de Dios tenemos. Y cuanto más buscamos a Dios, más nos daremos cuenta de cómo Dios es capaz de transformar tu vida sin que tú entiendas cómo. Yo me acuerdo, al poco tiempo de conocer al Señor, yo no me estaba dando cuenta de cómo Dios iba cambiando mi vida, no me daba cuenta. Hasta que leí un versículo en Eclesiastés 3:11 que dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo, sin que el hombre llegue a entender la eternidad que ha puesto. Y en ese momento me paré, vi cómo era mi vida antes, cómo era mi vida en ese momento, cómo el Señor me había dado la vuelta como un calcetín
y encima que yo no había hecho nada. Me había transformado sin yo darme cuenta de cómo Dios había trabajado. Ahora sí que había algo. Decidí buscar a Dios. Buscaba a Dios. Leía la palabra de Dios. Tenía momentos de devocionales con el Señor. Tenía tiempo de estar con el Señor. Y esa búsqueda, lo que hacía era que me atraía más a Dios. Más buscaba a Dios. Y cuanto más buscaba a Dios, Dios más me transformaba. Necesitamos buscar experimentar el qué, que aunque te parezca que no, cuando tú experimentas te vas a dar cuenta que Jesús lo único que busca es hacerte bien. No busca otra cosa. Te introduce en una vida de un gozo diferente. Nos infunde una fuerza desconocida. Te da la capacidad de poder vivir una vida de responsabilidad y compromiso, porque son cosas que no vienen de ti. Son cosas que tienen que producir el Espíritu Santo a ti. Y cuando tú buscas experimentar el tener una relación con Dios, vas a recibir, vas a darte cuenta de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Nos hace experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz cualquiera, sino es una paz que cuando tú la experimentas se escapa a tu razonamiento. Si vivimos experimentando la vida de Jesús, la persona de Jesús, nos daremos cuenta de lo poco que creíamos y de lo poco que le conocemos. Porque los demonios creen y tiemblan. Y cuando experimentamos nos vamos a dar cuenta de que habíamos entendido mal muchas cosas. Y por último, y por eso yo creo que es fundamental, busca aprender a vivir como Él. Busca creer en lo que Él creyó. Busca dar importancia a lo que Él le daba importancia. Interesarnos por lo que Él se interesaba. Busca mirar la vida como la mira Jesús. Busca tratar a las personas como Él las trata. Busca acoger, busca escuchar, busca acompañar como lo hace Él. Busca confiar en Dios como Él confía. Busca orar como Él ora. Los discípulos le preguntaron: enséñanos a orar. Busca eso. Busca orar como Dios, como Él ora. Busca obedecer al Padre como Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Busca que puedas contagiar a las personas con esperanza, con paz, con gozo, con fe, como contagia a Él. Y la pregunta sigue estando ahí: ¿qué te motiva a ti a buscar a Dios? Y es una pregunta que Dios te lanza, y toda pregunta tiene la intención de una respuesta. No te vayas sin responder. ¿Es todo esto lo que realmente te está motivando, buscar al Señor? ¿Qué buscas de Dios? Y te invito a que en esta mañana examines, analices, consideres la pregunta que Dios te hace: ¿qué buscas de mí? Y que le puedas dar una respuesta. En esta mañana el Señor también la espera. Respóndele. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase. Hay una canción con la que vamos a despedir, que es El corazón de la adoración. Escuché un testimonio de una iglesia que dice que hubo un momento que no podían adorar, no podían cantar, y se quedaron sin instrumental, y entonces se veían imposibilitados en poder alabar y poder cantar. Y contaba que dice que en ese momento lo que hicieron era, dice que la iglesia se puso a buscar a Dios.
y les dio esta canción. Dice, dejo de cantar y en mi corazón brota una canción que desea dar algo de valor que te agrade, oh Dios. Y ellos decían que se habían dado cuenta que lo más importante no era una canción, que lo más importante no era tocar, que lo más importante no era levantar una alabanza, sino que lo más importante era buscar la presencia de Dios. Que en esta mañana entiendas que Dios no busca una canción. Vamos a adorar al Señor, vamos a despedir. Yo te invitaría a que te pusieras en pie. Pero que en esta mañana te pudieras decir, Señor, no es una canción lo que buscas de mí, que yo te la doy, que la voy a cantar, pero que hoy puedas responderle al Señor, porque en definitiva lo que Dios busca de ti y de mí es nuestro corazón. Un corazón que le ame, un corazón que le busque, un corazón que le adore, un corazón que única y exclusivamente busque tener comunión con Él. Canta la canción, cántala para el Señor, pero en este tiempo que el Espíritu Santo se va moviendo, respóndele, ¿qué buscas? ¿Qué buscas de mí? Dáselo al Señor.